Detente un instante y contempla esta posibilidad. Todo aquello que anhelas ya existe en algún plano de la realidad, esperando únicamente que lo reconozcas y lo invoques. ¿Y si existiera un método ancestral, una forma de comunicación con lo divino que, cuando se ejecuta con perfecta alineación interna, posee la capacidad de alterar tu existencia de manera radical? Hoy exploraremos ese método, la oración consciente, la oración que nace desde la totalidad del ser. No se trata de un ruego convencional, ni de una repetición mecánica de frases aprendidas. Estamos hablando de un acto de creación deliberada, una ciencia del espíritu tan exacta como profunda. Se fundamenta en el poder de la palabra articulada con propósito claro, emoción auténtica y pensamiento enfocado, convirtiéndose así en instrumento de materialización real. Los grandes sabios lo expresaron de formas diversas, pero la esencia permanecía idéntica. Aquello que solicitas desde la total unidad interior se materializa inevitablemente. Porque la clave no reside en el acto de pedir, sino en el de reconocer, sentir y resonar en la frecuencia de lo deseado. Habitamos una realidad que no reacciona a nuestras palabras vacías, sino a lo que declaramos con la totalidad de nuestro ser. Por esta razón, numerosas personas elevan plegarias sin obtener resultados, anhelan sin ver frutos. El fallo no está en la práctica de orar, sino en la manera de hacerlo. La palabra por sí sola carece de poder. Es comparable a arrojar una semilla sobre tierra estéril, no hay energía, no hay intención real. Este contenido es una revelación práctica. Vamos a deconstruir las creencias erróneas sobre la oración, a adentrarnos en su estructura invisible, a comprender su naturaleza energética y a descubrir por qué una oración formulada desde el estado de realización ya cumplida tiene el potencial de materializar cualquier realidad. No por arte de magia, sino porque opera en coherencia con las leyes universales. Exploraremos su trasfondo espiritual e histórico, su base en las enseñanzas sagradas y, fundamentalmente, los pasos exactos que debes implementar para que tu oración deje de ser un eco perdido y se convierta en semilla fértil que germina. Porque no estamos aquí para implorarle a una deidad distante. Estamos aquí para recordar que el reino habita en nuestro interior. Y quien ora desde ese reino no suplica, sino que afirma. Prepárate. Lo que estás por descubrir trasciende la técnica. Es una forma de existir desde el centro del alma, una manera de expresarte desde el espíritu. Hoy aprenderás cómo una sola oración pronunciada con verdadero poder puede reorganizar los hilos invisibles de tu realidad. La oración ha sido durante siglos un canal entre lo terrenal y lo sagrado, pero antes de convertirse en ritual fue pura vibración. Antes de transformarse en palabra fue intención consciente. Y antes de ser adaptada por las instituciones religiosas, fue conocimiento reservado de los iniciados, una verdadera ciencia espiritual. En las escuelas de sabiduría ancestral de culturas como Egipto, Grecia e India, se transmitía que el universo surgió mediante el sonido. No como símbolo, sino como realidad literal. El logos, el verbo generador, no representaba una metáfora sino una fuerza viva, la palabra pronunciada como vibración que estructura la materia. En textos egipcios antiguos, las deidades dan forma al cosmos pronunciando los nombres ocultos de todas las cosas. Cada palabra en ese contexto funcionaba como llave vibratoria. Nombrar algo equivalía a concederle existencia. Las escrituras sagradas recogen esta verdad en su expresión más clara. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con lo divino, y el verbo era divino. En los relatos de la creación no se menciona que Dios pensó o sintió la luz. Se afirma, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Ese dijo es fundamental. Lo que se nombra con poder se activa. Pero con el transcurso del tiempo, este conocimiento se dispersó. La oración se redujo a súplica, a recitación automática, a acto de creencia pasiva. Lo que había sido alquimia espiritual se volvió costumbre vacía. Lo que antes constituía arte de creación consciente se transformó en temor disfrazado de devoción. Pedíamos a un poder externo en lugar de activar el potencial creador de lo divino que reside en nuestro interior. En el siglo pasado resurgen los ecos de esta sabiduría olvidada. Diversos pensadores metafísicos, influenciados por corrientes de nuevo pensamiento, comenzaron a enseñar que la verdadera oración no solicita, sino que afirma. Que no se ora para conseguir algo,
sino para alinear tu vibración con lo que ya existe en el plano invisible. A esto lo denominaron orar desde el resultado final, no desde la carencia, sino desde la consumación. Estos maestros lo expresaron claramente: la palabra es tu herramienta de poder, pero no cualquier palabra. Únicamente aquella pronunciada desde la perfecta coherencia entre pensamiento, emoción y verbo. La oración consciente no funciona por repetición, sino por resonancia armónica. Esta idea no es nueva, es una reactivación de verdades milenarias. En las enseñanzas herméticas, uno de los principios universales establece: todo vibra, y donde hay vibración hay creación. Por ello, las palabras pronunciadas con intención vibratoria alineada no son meros sonidos, son códigos energéticos. Entonces, ¿qué distingue a una oración consciente de una convencional? Su consciencia, su precisión energética. Su propósito no es rogar, sino declarar lo que ya es verdadero en el plano espiritual. Es una reafirmación de la verdad del alma por encima de la ilusión material. La oración consciente no es fe ciega, es fe vibrante, fundamentada en el reconocimiento de que tú y lo divino son uno. No estás pidiendo desde afuera, estás activando desde dentro. Y ahí comienza la verdadera transformación. La oración consciente es tecnología del alma. No es una invocación emocional sin dirección ni un recitado mecánico. Es un acto de alineación multidimensional, una reorganización del campo vibracional personal para que la realidad externa refleje una realidad interna ya establecida. Y eso lo transforma todo. Para comprender cómo opera esta oración, debemos examinar sus tres pilares fundamentales: el pensamiento, la emoción y el verbo. Cada uno posee poder individual, pero es en su perfecta alineación donde ocurre la manifestación. Primero, el pensamiento, la semilla sagrada. Todo inicia con un pensamiento, pero no cualquier pensamiento. Uno cargado de intención clara, uno que surge del deseo auténtico del alma y no del temor del ego. En la oración consciente, pensar no es simplemente imaginar, es plantar. Es colocar una imagen arquetípica en tu campo vibratorio. No se trata de ver para creer, sino de ver internamente para crear externamente. Pero atención, si tu pensamiento está contaminado por duda, contradicción o incredulidad, la semilla no germina. El pensamiento debe ser nítido, enfocado, como una flecha mental apuntando al centro de lo que deseas manifestar. De lo contrario, se dispersa y se disuelve. La imaginación sostenida con certeza es la llave del cambio. Segundo, la emoción, el agua que nutre. Un pensamiento sin emoción es estéril. Es como semilla arrojada sobre piedra. Necesita ser regada por el sentir. Aquí no hablamos de emoción como reacción, sino como resonancia. Debes sentir verdaderamente, sentir que lo que estás declarando ya es real, que ya habita en tu campo energético. Este es el paso más ignorado. Muchos oran pensando en lo que desean, pero vibrando en la carencia de no tenerlo. Y así su emoción contradice lo que la mente afirma. En lenguaje metafísico, eso se llama incoherencia vibracional. Y donde hay incoherencia no hay manifestación. ¿Quieres atraer amor? Siente amor. ¿Deseas abundancia? Siente que ya eres sostenido por ella. La emoción correcta es como el agua para la planta, invisible, pero absolutamente esencial. Tercero, el verbo, la orden creativa. Finalmente, el verbo, la palabra pronunciada en voz alta, el sonido emitido desde la certeza. Este es el momento en que lo invisible comienza a tomar forma. En la oración consciente, la palabra no es descriptiva, es creativa. No describes cómo te sientes, declaras lo que ya es. Aquí entra el principio divino de la creación. Dios dijo: hágase la luz. No lo pensó, no lo deseó, lo declaró. El verbo es acción vibratoria, es resonancia que modifica el campo. Por eso, no importa cuántas veces repitas una afirmación, si no la pronuncias desde la coherencia con tu pensamiento y tu emoción, es solo sonido vacío. El verbo no funciona como hechizo externo, funciona como sello interno, una marca energética que cuando está alineada activa las leyes universales. Cuando estas tres fuerzas se unen, el pensamiento claro, la emoción sentida y el verbo pronunciado con poder,
se genera una frecuencia única, una sinfonía vibratoria que el universo reconoce. Es lo que las enseñanzas sagradas llamaron acuerdo perfecto, la armonía entre campos. En ese momento no estás pidiendo, estás declarando desde un estado ya cumplido. Y el universo, que no responde a súplicas sino a frecuencias, responde con exactitud. Por eso, la oración consciente no se enfoca en el cómo, ni en el cuándo, ni en el por qué. Se enfoca en el ya es, en el estado final cumplido, realizado. Porque cuando oras desde el fin, lo que deseas ya ha comenzado a nacer. Lo que diferencia una oración consciente de cualquier otra forma de petición espiritual es el lugar interior desde donde se realiza. Mientras la mayoría ora desde la falta, dame lo que no tengo, lléname de lo que me falta, la oración consciente parte del principio opuesto, todo ya es. No se ora desde la carencia, sino desde la certeza. No desde la ansiedad del vacío, sino desde la plenitud del cumplimiento. Este principio es simultáneamente la clave más poderosa y el mayor desafío para el ego, porque implica abandonar por completo la identidad que sufre, que necesita, que se siente separada. Y eso, para la mente condicionada, es una forma de muerte. Imagina que deseas manifestar una nueva vida, abundancia, amor, salud. La forma tradicional te lleva a pedir que llegue. Pero el enfoque consciente te dice, conviértete en esa versión de ti que ya vive esa realidad. Habla como ella, siente como ella. Piensa y actúa como si ya fuera tu identidad presente. Este acto de encarnar la realidad deseada antes de verla es la verdadera oración. Aquí aparece una paradoja poderosa, no puedes recibir lo nuevo si no estás dispuesto a soltar lo viejo. Las enseñanzas lo expresan claramente, si no renaces, no puedes experimentar el reino. Renacer es morir a la identidad del que suplica y emerger como el que declara. Pero esto exige algo profundo, vaciarse. Vaciarse del personaje que se siente limitado, indigno, abandonado. De las creencias sostenidas por años. No puedo, no merezco, no es para mí. Y esto no se logra repitiendo frases, se logra reconociendo la ilusión, desactivando la creencia en la escasez y eligiendo habitar la frecuencia del reino, que no es un lugar, es un estado de conciencia. Por eso, uno de los pasos esenciales es lo que las escrituras describen como entrar en tu aposento y cerrar la puerta. No se refiere a un espacio físico, sino a cerrar la puerta del mundo externo, de las opiniones, de los juicios, de la duda colectiva. Es un acto de retiro interior donde tu alma se alinea con la fuente. Es el santuario secreto donde no hay interferencias. Solo tú, tu visión y el principio creador. Y en ese silencio ocurre algo sutil pero irreversible. Te conviertes en el canal, no en el controlador. Ya no intentas forzar la realidad. Permites que lo que resuena contigo se acerque. Y esto no es pasividad, es maestría vibracional. Ahora bien, existe una trampa común, la repetición sin conciencia. Muchos creen que repitiendo una afirmación cientos de veces generarán un cambio, pero la verdad es clara. Una sola afirmación hecha desde el estado vibracional correcto tiene más poder que 1000 dichas desde el miedo o la desesperación. Lo que importa no es la cantidad, sino la coherencia. La oración consciente no se enfoca en el verbo como magia, se enfoca en el estado del orante. Porque el verdadero canal no es la boca, sino el campo energético que la respalda. Por eso, antes de orar, pregúntate, ¿estoy orando desde el personaje que quiere cambiar su vida o desde la identidad de quien ya está viviendo su realización? ¿Estoy pidiendo algo o reconociendo lo que ya es mío por derecho divino? Cuando puedes decir con certeza vibracional gracias porque ya es en lugar de por favor que sea, has cruzado el umbral. Has dejado de suplicar al universo y has comenzado a crear con él. Y en ese instante la oración ya ha sido respondida. No necesitas estar de rodillas para orar. No necesitas palabras elaboradas, ni rituales externos. Lo que necesitas es algo más íntimo, más radical, más verdadero. Una vida que sea en sí misma una oración constante, una vida vivida desde la certeza, no desde la espera. Desde la creación, no desde la reacción. A continuación, 5 prácticas esenciales para transformar tu día a día en un campo fértil donde cada oración consciente no solo se pronuncie, sino que se cumpla. Primera,
Ora con tu existencia completa, no solo con tus palabras. ¿Quieres abundancia? ¿Cómo te mueves cada día? ¿Desde la escasez o desde la gratitud? ¿Quieres amor? ¿Cómo te hablas a ti mismo en la intimidad? Cada gesto, cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada es una afirmación viva. Comienza a tratar cada momento como un acto de creación. No preguntes por qué no llega lo que pido. Pregúntate cómo estoy vibrando hoy. Segunda, entra en tu santuario interior cada día. Crea un espacio diario, aunque sean 5 minutos, donde cierras los ojos al mundo y entras en ti. Puede ser meditación, visualización, respiración consciente. El ritual no es el fin, sino el canal. Este hábito te devuelve al centro, al reino, al estado donde la coherencia puede crecer. No esperes tener tiempo. Haz de este momento tu prioridad. Tu realidad entera se edifica sobre él. Tercera, cuida tu palabra como si fuera fuego sagrado. Cada palabra que pronuncias es una orden energética. Di lo que deseas que florezca. Deja de afirmar lo que no quieres ver crecer. Reemplaza frases como yo no puedo, esto es difícil, no hay manera, por declaraciones cargadas de certeza viva, esto se acomoda, yo lo resuelvo, todo fluye a mi favor. La palabra hablada no solo describe, configura. Cuarta, alinea tu entorno con tu visión. No puedes vibrar en salud si te rodeas de caos. No puedes manifestar claridad si vives en desorden. Tu espacio físico debe ser reflejo del estado final que deseas. Ordena tu casa como si ya vivieras en tu nueva realidad. Viste, camina, elige como si tu oración ya se hubiera cumplido. Esta acción simbólica genera resonancia con el estado cumplido. Quinta, elimina la urgencia. El tiempo lineal es ilusión. El deseo ansioso aleja la manifestación. La urgencia nace de la falta de fe. Recuerda, si ya fuera real, no estarías impaciente, estarías en paz. Esa tranquilidad, esa naturalidad, es la vibración que atrae. Ora, agradece y suelta como quien planta una semilla sabiendo que brotará a su tiempo, aunque hoy no vea nada en la superficie. Finalmente, entiende esto, no necesitas que el universo te conceda nada. Solo necesitas entrar en sintonía con lo que ya es tuyo en el plano superior. Y eso no se logra con fuerza, sino con coherencia. Tu trabajo no es convencer a lo divino, es recordarte quién eres tú. Y cuando tú cambias, todo cambia. Llegados a este punto, ya no estamos hablando solo de palabras, sino de identidad. Porque la oración consciente no es una técnica, es una postura ante la vida. Es la elección deliberada de vivir como creador, no como víctima. Es pasar de ser alguien que espera milagros a convertirse en el canal vivo por donde esos milagros se expresan. ¿Has comprendido que la verdadera oración no es una súplica lanzada al cielo, sino una declaración pronunciada desde el alma? No dice por favor, que ocurra, dice gracias porque ya es. En esa pequeña diferencia se encuentra el mayor de los secretos espirituales. El universo responde no a lo que deseas, sino a lo que ya das por hecho dentro de ti. Hemos explorado cómo el pensamiento inicia el proceso, cómo la emoción lo vivifica y cómo el verbo lo sella. Como cada oración es una configuración vibratoria que, si nace desde la coherencia profunda, transforma el campo de lo posible. También comprendimos que el error común no es desear, sino desear desde la falta, desde el miedo, desde la desconexión. El mayor obstáculo para que se cumpla tu oración no es el mundo exterior, es la frecuencia desde la que hablas. ¿Acaso puedes manifestar paz si oras con ansiedad? ¿Puedes atraer abundancia si declaras desde el temor? Porque el verbo no solo se oye, se vibra. Y la vibración no miente. Por eso, la oración consciente te exige valentía, porque te pide encarnar hoy una versión de ti que aún no ves con los ojos, pero que ya late en lo invisible. Te pide sostener la certeza cuando todo afuera parece negarla. Te pide vivir como si ya fueras lo que aún estás gestando. Y eso no es ilusión, es fidelidad espiritual. El poder de esta oración está en el estado interno desde donde es pronunciada. Cuando logras entrar en ese espacio secreto, ese estado de ser donde todo ya está cumplido, dejas de mendigar respuestas y comienzas a emitir decretos sagrados. Tu palabra ya no es una petición,
es una orden resonante que mueve estructuras invisibles. Así que aquí va la verdad final. Todo se cumple cuando oras como quien ya ha recibido. No es magia, es ley. Una ley tan antigua como el tiempo, pero tan olvidada como nuestra divinidad. Te invito a comprobarlo, no por fe ciega, sino por experiencia directa. Toma un deseo auténtico. Cierra los ojos, siéntelo como ya cumplido. Decláralo en voz alta, agradece y luego suéltalo. No te obsesiones con el cómo ni con el cuándo. Tu trabajo es vibrar. El resto se ordena solo. Porque cuando oras desde el alma, la realidad no tiene opción. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Y recuerda, tu palabra es ley cuando nace de tu verdadero ser.